¿Cómo están? Bendito sea el Señor que nos regala esta gracia de poder compartir un rato su palabra, de poder disfrutar de su presencia. Bueno, ¿vivieron el Pentecostés, sí o no? ¿Cómo les fue? ¿Quiénes fueron al Pentecostés que realiza la escuela? Bueno, un poquito. ¿Quiénes fueron a otro Pentecostés, por allá a otro lugar? La parroquia. Bueno, la mayoría vivimos el Pentecostés. Bueno, como fuimos a Pentecostés, seguramente podríamos tener claro cuál es el órgano del cuerpo humano que el primer órgano que toca el Espíritu Santo. Hablen ahí de a dos minuticos. ¿Cuál será el primer órgano? Hablen a ver. Piensen bien. Listo ya. ¿Cuál será? A ver. ¿Qué dicen? Todos dicen que el corazón. Ninguno se atreve a decir otro. De pronto el riñón. El oído. ¿Cuál más? ¿Quién dijo la lengua? A ver, ¿dónde está el que dijo la lengua? Se escondió, dijo y se escondió. ¿Quién dijo la lengua? Levante la mano. Se achantó, lo dijo y se achantó. No. La lengua lo dijo allá el abogado, vea. Muy bien. Ese es el primer órgano que toca el Espíritu Santo. La lengua. No se habían fijado en ese detalle. Hechos capítulo 2, versículo 2. Si ustedes se ponen, versículo 1, si ustedes se ponen a repasar un poquito, se van a dar cuenta que en los Hechos de los Apóstoles, en la narración del Pentecostés, aparece 7 veces la palabra lengua. Lenguas de fuego, dice, ¿sí o no? Todos hablaban diferentes lenguas y terminan entendiéndose en una misma lengua. Revisen el texto y verán. El primer órgano que tiene que tocar el Señor en Pentecostés es la lengua. ¿Cuál? La lengua, muy bien. Si ustedes miran en Génesis, en el capítulo 11, 1 y siguientes, es el relato antagónico al Pentecostés. ¿Cuál es ese? ¿Se acuerdan? Babel. ¿Qué pasó en Babel? Un enredo con la lengua, ¿sí o no? También. Empiezan a hablar y les da por montar una torre que los lleve hasta Dios. Les da por organizar todo para hacerse famosos. ¿Para hacerse famoso quién? Yo. Hagan así, yo. Para hacerme famoso, yo. Y ahí comienza el problema, hermanos. Ese es el problema que tiene la lengua. Que cuando empezamos a hablar, empezamos a hablar de nosotros, ¿cierto? De mí, de yo, de mi ego, ¿sí? Y eso es lo que le comienza a suceder a ellos en Babel. Y cuando uno empieza a hablar de uno, a pensar en uno, a hacer sus proyectos para uno, para mí, termina haciéndose un rollo. Termina enrollándose todo, termina todo sin claridad y termina en definitiva alejándose de Dios. Todo lo contrario a Pentecostés. ¿Qué sucede en Pentecostés? Miren, en Babel todos hablan una misma lengua, pero ¿qué pasa? No se entienden y hablan la misma lengua. ¿Y cuántas veces nosotros en la casa, en la familia, hablamos todos español, cierto o no? O aquí hay alguien que hable 2, 3 idiomas. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, hablo 2 idiomas. Español y paisa. Ahí voy bien, ¿cierto? Ahí voy mejorando. Pero hay muchos que hablan varios idiomas. Nosotros hablamos el mismo idioma y ¿qué pasa? No nos entendemos. Con la pareja, no sé qué está diciendo. Los que tienen hijos, seguramente algunos que tienen hijos, no nos entendemos con ese hijo. ¿Qué pasará? ¿Qué dice? ¿Por qué se encierra? ¿Por qué no logramos hablar? O si hablamos no llegamos a nada. Ella está pensando en una cosa, yo estoy pensando en otra. Estamos realizando un proyecto distinto y eso es lo que lleva a Babel, a construir una torre. La palabra Babel significa literalmente enredo, embrollo.
Eso es lo que termina sucediendo cuando yo pongo mis planes por encima de los demás. Es lo que termina sucediendo en la comunidad. ¿Por qué la gente se aburre en las comunidades? Porque es que en la comunidad no hacen lo que yo diga. Es que a mí, allá no me entienden. Toda esa comunidad está equivocada. Yo soy la única, el único que tengo la razón. Por favor, me cambian de comunidad. Me pueden mandar para mixtas, para parejas, para donde sea, pero yo no quiero seguir en mi comunidad. ¿Por qué? Porque es que nadie me entiende. El mundo está equivocado. Yo soy el único que tengo la razón. Eso sucede en Babel. Pero en Pentecostés todo es diferente. ¿Y por qué todo es diferente? Si leemos ahí en Pentecostés, en los Hechos, capítulo 2, versículo 1 y siguiente, dice que estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Y si leemos un poquito más atrás, dice que todos estaban reunidos con un mismo espíritu. Con un mismo espíritu. Preguntota interesante. ¿Será que en nuestras familias hablamos con un mismo espíritu? ¿Será que en nuestra comunidad tenemos un mismo espíritu? Un mismo objetivo. Ahí es donde le tenemos que ir pidiendo al Señor que nos vaya sanando la lengua. Porque la lengua comienza a sacar esas expresiones que hieren, esas expresiones que no gustan tanto, que fastidian, que nos hacen tanto daño. Es más, nosotros tenemos una frase, el pez muere por la boca, ¿sí o no? Digamos por la lengua, ¿sí o no? Porque uno se pone a veces a hablar cosas por su propio egoísmo. Me estoy acordando, cuando yo estaba muy sardino, hace unos añitos, hace poquitico, un amigo mío se consiguió una novia que a mí me gustaba, era amiga de los dos. Entonces como, pues él tenía como, ¿qué dijéramos? Como, era un poquito amaneradito, pues, ¿cierto? Entonces yo, un día, como a ella a mí me gustaba y a mí no me paró bolas, entonces yo me fui y le dije a ella que, pues que sí, que ese man era, ¿sí o no? Ustedes me entienden todos ya, ¿sí o no? Que él tenía, pues, que yo estaba seguro, solamente por mi molestia. ¿En qué terminó eso? En una pelea impresionante. Terminé hasta amenazado de muerte. Terminamos dándonos puños, terminamos donde me encuentre con usted, vamos a tener una pelea. Y todo surge de qué, de la lengua, de lo que dije. Y eso que suelta la lengua sale ¿de dónde? De lo que tenemos en nuestro corazón. De la abundancia del corazón hablan los labios. Entonces, en este Pentecostés, qué bueno que el Señor nos diera esa gracia de sanar nuestra lengua, de sanar nuestras expresiones, de sanar nuestras palabras, de tener otro lenguaje, otra manera de decir las cosas. ¿Cómo hace de bien uno visitar a un médico que le hable bien? Recuerdo que hace como un año venía sufriendo mucho de gastritis y visité una médica de acá, ustedes la conocen seguro, a la doctora Verónica, y qué rato me atendió, conversó conmigo un buen rato. Y a ustedes les ha pasado que uno va donde el médico, un médico que lo atienda a uno bien, y cuando uno sale uno ya se siente aliviado, que uno ya no le da ganas de comprar el medicamento, ¿cierto? O antes de entrar inclusive donde el médico uno ya se siente mejor, ya se siente aliviado. Ahora, ¿qué le digo? Precisamente, ¿por qué? Porque esa médica, esa doctora tuvo la gracia de conversar, de hablar, de escucharme, ¿cierto? De tener una palabra dulce. Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo 18, la lengua del sabio es medicina. ¿La lengua del sabio qué? La lengua del sabio sana el corazón de las personas. La lengua del sabio transforma nuestra vida. Una palabra cariñosa transforma nuestra vida. Pero también dice en Proverbios 18:21, muerte y vida provienen de la lengua. ¿Cuántas guerras por una palabra? Y no pensemos en las guerras nacionales e internacionales, pensemos en las guerras de la casa, pensemos en las palabras que decimos, en las expresiones que tenemos, en cómo nos comunicamos. Y si bien los gestos son muy importantes, pues la palabra va siendo más definitiva.
Piensen en este detalle. A ver, las mujeres. A ustedes les impacta un man. Ven un man así como yo, ¿sí o no? Y dicen, no, con ese espectacular, excelente. Vea qué cuerpo, vea qué músculos, qué figura, qué pinta, qué ropa, ¿sí o no? Y usted de pronto no lo conoce mucho, solamente lo ha visto, no ha tenido la oportunidad de hablar con él, pero habla. Y hasta ahí, ¿sí o no? Dijo 2 o 3 frases y ustedes dijeron, perdí la avenida. Muy musculoso, muy de todo, pero no. En cambio, un feíto, con una palabra dulce, con una palabra agradable. ¿Cuántas veces decimos, oye, ese man tan feo con esa mujer? Pero hay que ver cómo la trata, hay que ver cómo le habla. O dicen ustedes, esta mujer tan fea y con ese hombre tan hermoso. ¿Qué pasa? ¿Cómo la trata ella? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cómo se expresa hacia él? Vida y muerte provienen de la lengua. Oiga, es delicado lo que nosotros decimos. Que en este Pentecostés el Señor nos regale la gracia de sanar las expresiones que tenemos. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 29, aparece una expresión también muy bonita. No digas palabras que puedan herir, sino las que puedan edificar. Palabras que edifiquen. ¿Será que así somos nosotros? A mí me impacta. Por gracia de Dios yo laboro aquí en la escuela, laboro en la emisora, he tenido la posibilidad de evangelizar en muchos lugares. Y también uno tiene la oportunidad de hablar con muchos hermanos que vienen aquí a la escuela. Y aquí en la escuela, vienen a la escuela, son líderes de la escuela hablando mal de la escuela. Yo pienso, ¿y cómo así? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hablando mal de la escuela, hablando mal de los líderes de la escuela, hablando mal del hermano de comunidad. ¿Y cuánto daño va haciendo esa expresión que tenemos? Una palabrita va contaminando. Por eso dice que el Espíritu Santo viene como lenguas de fuego. ¿Por qué? Porque si la palabra es de bendición, es una lengua de fuego que impacta para bien a los que nos rodean. Pero una palabra de mal es una lengua de fuego que daña, que carcome, que destruye. ¿Cuántas veces a una persona le cae bien, tan querida, tan especial, hasta que alguien le habla mal y uno ya se previene? Y uno, ay no. ¿Cuántas veces un grupo que es una bendición, pero alguien habló mal y ya uno se previene en ese grupo? No, yo allá no voy. Qué bueno esperar, qué bueno pensar. Esta palabra que yo digo edifica, construye en mi comunidad. Si no, ¿para qué la voy a decir? ¿Para qué la voy a expresar? Construye mi escuela bíblica católica Yeshua, construye mi iglesia. Recuerdo la historia que contaban por allá de un padre. Piensen por allá muy lejos, no fue en esta diócesis, fue en otra. Un padre que se fue, le habló muy mal al obispo, siendo él un padre muy importante. Le habló mal, le gritó al obispo, hizo un montón de cosas malas con el obispo. ¿Para qué le sirvió eso? Le vetaron sus libros, lo sacaron de todas las posibilidades que tenía en la diócesis. ¿Para qué le sirvió? Dígame, ¿qué construyó él con eso? ¿Qué construyo yo con mi lengua, con mis palabras? ¿Para qué decimos ciertas cosas? Es un ejercicio que he bregado a hacer mucho, porque es muy fácil uno empezar a hablar mal. Miren, es tan fácil uno sentarse a hablar mal en un grupito y tan difícil quedarse un rato hablando bien. Es más, estamos en un grupito chismoseando y llega el que habla bien y todo el mundo se va y lo deja. Es que este nos dañó el parche, estamos hablando muy bacano aquí de todos los errores que cometen y vean, no, es que no. Mire, ténganle miedo a esta primera expresión. Salgan corriendo cuando alguien llegue diciendo esto. Mira, Jorge, no es por hablar mal ni nada. Va a hablar mal. Va a hablar mal. Ahora, cuando dicen a uno, no es por hacerte quedar mal ni nada. Lo van a hacer quedar mal, hermano. Ya, va a empezar a rajar de usted, ¿cierto? Esa expresión matadora, cuando alguien te diga eso, no es por hablar mal ni nada. Hermano,
Muchas gracias, Dios lo bendiga. O haga la recomendación que hacía Fray Nelson Medina. Cuando alguien llegue a hablarle mal, dígale, antes de contarme eso, hagamos un rosario. Hagamos un rosario. ¿Ah? Excelente, ¿sí o no? Y si vuelve e insiste, le dice, hagamos otro rosario. ¿Ah? Pero hay que ver cómo se le ponen a uno los ojos cuando le dicen a uno, te tengo que contar algo. Es que estoy muy ocupada. Ah, bueno, después te lo cuento. No, no me dejes así, por favor. No me dejes así, no vení, yo paro todo. Espérate. Es que me está entrando una llamada. Pero eso sí, si es chisme. Si es algo, te acordás de. Si supieran lo que pasó, si supieran lo que hizo, cómo nos deleitamos en la mala expresión. Y qué difícil es sentarnos a hablar bien del evento. ¿Cómo estuvo el evento? ¿Cómo estuvo el Pentecostés de Yeshua? Bueno, sí, súper bien, estuvo muy chévere, pero empezamos. No, es que los músicos, no, es que hubieran invitado a un predicador de afuera, siempre los de aquí. No, pero es que no se llenó. Había mucha silla vacía. No, unos niños molestando. Y qué fácil es irnos deleitando. Entonces ya llega uno y le agrega y le pone, no, pero es que así siempre han sido en la escuela. Yo siempre he dicho, es que los eventos hay que organizarlos de otra manera. Yo sí tengo conocimiento de eso. Si me dejaran hablar, yo les he dicho, es que yo he hablado con Oscar, yo he hablado con Juan David, pero es que ellos no hacen caso. Yo que estudié eso, yo que estudié logística, yo que estudié. ¿Cómo nos deleitamos de fácil? En el mal, en la mala expresión, en esta lengüita que va desanimando. Esa persona para el próximo evento ya no va a estar tan animado, ya no va a tener tantas ganas. ¿Y qué va pasando? Se va perdiendo la bendición, se va perdiendo la gracia. Y mientras nosotros hablamos mal, el Señor igual sigue haciendo su obra. Porque cuando está el Pentecostés, de todas maneras el Señor bendice. Hasta en la burra de Balaán el Señor profetizó. Hasta en los que quieren hablar mal, porque de lo que es del Señor nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar. Amén. Amén, hermano. Digan, amén, hermano. Esa lengüita pues que tenemos, qué interesante, porque con ella maldecimos y con ella bendecimos. Oiga, qué extraño. Por esta misma boca saca palabras de bendición y saca palabras de maldición. Es el único órgano que es así. Es lo único en la naturaleza que es así. Si usted va a una fuente de agua sucia, es una fuente de agua sucia y ya. ¿Sí o no? Pero nunca usted va a ver una fuente de agua, la misma fuente sacando agua sucia y limpia. Pero nuestra lengua sí. En un momentico estamos bendiciendo a una persona, dándole gracias, qué bonito. A los 10 minutos estamos hablando mal de ella. Yo era por no hacerla quedar mal allá delante de la gente, pero no. Pelle, ¿para qué? Predica muy mal, muy feo, pero qué pecado, uno no le puede decir eso a ella porque se desanima, muy mal loco, pero no. ¿Cómo te pareció? No, estuvo chévere, bonito, después, qué pecado, pero... Empezando por la ropita que lleva asita, ¿no? Pero es que ella es muy pobre, ella no tiene la culpa tampoco, ella es así. ¿Sí? No es por hablar mal de ella ni nada, pero debería de... Esa misma boquita hermosa, por ahí hemos dicho, no sé si ustedes se acuerdan, usted por esa boquita toma leche y no se le vinagra, no se le cuaja, ¿eh? Porque qué boquita, ¿cierto? Bonita, maquillada, pero ay Dios mío, téngale miedo cuando se abre. Decía Mahatma Gandhi, nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. O estás haciendo el mal o estás haciendo el bien. El mal se va notando, esas expresiones se notan, salen. Aunque usted crea que chismoseó aquí y aquí habló bien, en su ser se va notando lo que usted es. Va cansando, su palabra no es sana, no es limpia. Se va notando, va haciendo daño de todas maneras en el mundo. Recuerde que decía el Señor en Mateo capítulo 15, versículo 11, no hace daño lo que entra, sino lo que sale de la boca.
No nos preocupemos tanto por lo que nos dicen. No es tan grave lo que nos dicen. Grave lo que nosotros decimos. Eso sí daña, eso sí destruye nuestro propio corazón. Que a mí me insultaron, bueno. Es peor, hace más daño en nuestro interior el insulto que le hacemos a otro. Decía también Mahatma Gandhi, entendí que cada vez que te hago daño a ti, es a mí a quien me lastimo. ¿Esta sí se la van a aprender o no? A ver, repitámosla. Entendí que cada vez que te hago daño a ti, es a mí a quien me lastimo. Ojo, cada palabra dura que decimos, ¿quién es el primero herido? Yo, hagan así. Yo. Anímese a hacer así. Yo. Miren, yo tengo 3 hijas. Y hay que ver cuando uno las regaña mal. Cómo se queda uno de aburrido. Cómo se queda uno de mal. Cuando uno les dice una palabra dura. Hay que ver cómo me vengo de maluco a trabajar cuando peleo con mi esposa. Es el peor día de la vida. ¿Quiénes tienen esposo acá o esposa? Son casados. ¿Sí experimentan eso o no? Cuando uno pelea en la casa, ¿cómo es de duro el día? Cuando uno se viene peleado con la mamá, cuando uno gritó, cuando uno insultó en la comunidad, ¿quién se queda mal? ¿Dónde se va haciendo el daño? Uno, en nuestro interior. Por eso el Señor insiste tanto en eso, porque es que somos nosotros los que nos vamos dañando a nosotros mismos. ¿Qué impactó a los discípulos, muchachos? ¿Qué es lo que impacta de Jesús? ¿Qué es lo que hace tan teso a Jesús? Su manera de expresarse. ¿Qué manera tan especial tenía Jesús de manejar la lengua? ¿Qué tan chévere podía hablar el Señor? Pensemos en un momento que todos lo tenemos acá en la memoria. La mujer adúltera, ¿se acuerdan? Va a ser apedreada. ¿Cómo soluciona el Señor ese conflicto? Con una palabra, con 2 palabras, y no condena a nadie deja mal en realidad. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. No acusó a nadie, no señaló a nadie, no maltrató a nadie, no hundió a la pobre mujer, ni tampoco a los que la iban a apedrear. Los hace caer en cuenta del error, sí, pero con una diplomacia, con un amor, con una ternura increíble. Que el Señor nos regale esa gracia en Pentecostés. Tener una palabra capaz de sanar las heridas, de restaurarlas. Una palabra que no dañe, que no destruya, sino una palabra que construya. Recuerden cuando le preguntan, y muchas veces sucede en el Evangelio, hey, Señor, ¿pagamos el impuesto o no? Para tentarlo, y ustedes ya saben qué querían, ¿cierto? Si decía sí, está con Roma, entonces es un traidor del país. Si decía no, está en contra de Roma, entonces lo podemos hacer crucificar. Estaba mal, y él tiene una hermosa sabiduría, una preciosa respuesta, sin pelear con nadie, sin echarse en contra de Roma, sin echarse en contra de los judíos. Simplemente les dice al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y todo el mundo queda bien. Qué lindo es tener una palabra sabia. Qué lindo es tener una respuesta en nuestro corazón, en nuestro interior, que de nuestra lengua no salga nada dañino. Pero cuántas veces nosotros lo que decimos es, bravo, se la canté. ¿Sí o no? Le canté la tabla, es que ya era hora, es que nadie lo había puesto en su lugar. Y mírelo, se puso rojito, lo hice quedar mal delante de todos. Véalos, qué chévere. Esa no es la actitud del que tiene el Espíritu Santo. Esa no es la actitud del que está en Pentecostés. El que está en Pentecostés tiene una palabra que soluciona, que responde, que hace esperar, que ayuda, que construye, nunca que destruye. Pero es que el Señor es el Señor, ¿cierto? Dice Juan, capítulo 1, versículo 1, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Una manera de actuar del Señor, siempre lo hemos entendido así. El Señor actúa con obras y palabras, ¿cierto? Obras y palabras. Palabras que explican las obras, ¿se han visto? Él multiplicó los panes, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué hace después? Todo un relato para explicar esa multiplicación de los panes. Obras y palabras. ¿Qué hace? Obras y palabras. Pero las obras, ¿él cómo las hace? Con palabras.
Si se han fijado en ese detalle. Todo lo que hace Jesús es con la palabra. Con la palabra Él construye, con la palabra Él reconstruye, con la palabra Él sana, como el sabio que les decía ahorita, ¿cierto? La palabra del sabio sana, alivia. Así es el Señor. Con una palabra bendijo y hubo panes para todos. Con una palabra bendijo y hubo vino para todos. La obra el Señor la hace con la palabra. Eso es lo lindo de la palabra. Ustedes bien saben que en la antigüedad lo mejor que podía hacer el hombre era ser orador. Era el mejor trabajo, era la mejor posibilidad. Y hasta el día de hoy, cualquiera que habla de liderazgo nos va a decir, tienes que ser experto en la palabra, ¿cierto? La palabra es lo mejor que nos puede pasar. Y el Señor todo lo construye con su palabra. En el libro del Génesis, la creación, ¿cómo la hizo? Con una palabra. ¿Y qué dice el texto? Todo era caos. Y Él llega con una palabra de bendición. Hágase la luz y se hace la luz. Asimismo, cuando nosotros hablamos, construimos de nuevo o destruimos. Así de simple. Nuestra palabra construye o destruye. Pidámosle al Señor palabras nuevas en Pentecostés, porque esas expresiones que tenemos transforman la historia, crean una nueva realidad. Una palabra impulsa a una persona que salga adelante, una palabra la aminora, la destruye, lo hace volver hacia atrás. Una palabra destruye la comunidad, una palabra desanima a un gran líder, una palabra impulsa a aquel que no quería hacer nada, que no podía viajar. Piensen en un tipo tan sencillo como Pedro. ¿Qué tenía Pedro? Un pescador. ¿Pescador para qué? Para comer, para vivir. Para eso pescaba él. ¿Y qué dice el Señor? Te haré pescador de hombres. Lo pone a predicar, lo pone a traer a otros a la presencia del Señor. Lo llama a amar, lo llama a servir. Pero no solo a pescar, Él no lo deja ahí. Sino que después en Juan, en el capítulo... ¿Cuál capítulo será? ¿Quién se la sabe? Aquí hay muchos biblistas. Alguien que me ayude, por favor. Alguien que me salve. ¿Se acuerdan en ese relato que dice que Pedro, me amas? Juan capítulo 21. ¿Cierto? Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Era un pescador simplemente para sobrevivir. Como muchos de nosotros. Ustedes, hermanos, profesionales de la salud, profesionales de la psicología, lo que sea, en sus trabajos luchando para vivir, para comer. Los que venimos a la Escuela Bíblica Católica Yeshua, los que tenemos una experiencia de Pentecostés, tenemos que ir empezando a pescar. Pero el Señor no se queda pescando, no, te da una comunidad para que pastorees. Un grupo para que ames, apacienta mis ovejas. Mire, la manera como el Señor nos dice que nos ama es poniéndonos otros para que nosotros le sirvamos. ¿Qué termina con Pedro diciéndole, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos? Ya no es solo un pescador, ya no es solo que atraiga gente a la experiencia de Dios, sino que ahora tienes que ser su pastor. Y eso es muy distinto. Uno predicarle a un grupo así puede ser relativamente fácil, pero qué difícil es la comunidad. Qué difícil es coordinar una comunidad. ¿Quiénes son coordinadores de comunidad acá? Los coordinadores no dejan en la charla. Los coordinadores van. No, eso para los nuevos. Yo sé mucho. Miren muchachos, qué difícil es cuando uno empieza a coordinar. Porque esos ya están a tu cargo. Es como, qué difícil ser papá. Qué bueno es la vida hasta que uno no ha tenido hijos. Tenga hijos, porque esos ya están a tu cargo. Esos ya son tu responsabilidad. Esos ya nos duelen todos los días. Esos ya están aquí en nuestra mente. Uno nunca deja de pensar en los hijos. Una expresión muy fea, decía un amigo mío, que embarazó a la novia, no se había casado, decía que un hijo era un dolor de cabeza para toda la vida. En negativo es verdad, nunca se te va a olvidar. Ahí está. Como son los hijos de la comunidad. Como es algo en lo que uno se compromete, alguien que te entregaron. Hermanos, que el Señor nos regale palabras de amor, que el Señor transforme nuestras expresiones. Mire, Santiago, en el capítulo 3, los que traen Biblia si quieren buscan, todo ese capítulo 3 habla de la lengua. Yo voy a tomar algunos versículos
capítulo 3, versículo 3. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, podemos dirigir todo su cuerpo. Lo mismo pasa con las naves, aunque sean grandes y las empujen los vientos impetuosos, basta un pequeño timón para dirigirlas a donde quiere el piloto. Otro tanto ocurre con la lengua. Mire lo que ocurre con la lengua. Aunque es un miembro pequeño, puede alardear de grandes cosas. Pensad que un fuego insignificante puede destruir un bosque enorme. También la lengua es un fuego, todo un mundo de iniquidad. En efecto, la lengua, que es uno de nuestros miembros, puede contaminar todo el cuerpo. ¿Sí están tomando en serio este problema de la lengua? Los hombres, hacemos un poquito más adelante, el versículo 7. Los hombres podemos domar toda clase de animales, de fieras, de animales marinos, y de hecho han sido domados. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Qué difícil es, ¿cierto? Y uno muchas veces quiere hablar bien, y al ratico uno dice, ay, yo haber hablado eso, yo haber dicho eso, yo no quería decir eso. Pues al menos en el camino del Señor ya vamos sintiendo cierta incomodidad cuando lo hacemos. Pero anteriormente muchas veces hasta nos alegrábamos de lo que habíamos dicho, de lo que habíamos expresado. Leamos un poquito más. ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Lo que les decía ahorita. Sin embargo, la lengua, ¿qué? Si produce, esta misma boca, esta misma lengua bendice, esta misma lengua maldice. Muchachos, miremos un momentico. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nuestra vida? El Espíritu Santo, ojalá nos sane la lengua, pues primero. ¿Sí creen que necesitamos que nos sane la lengua o no? Y no es porque tengamos llaguitas ni nada, no, sino por lo que decimos. Pensemos en esto. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Hoy vemos dones, a algunos les dieron frutos, ¿cierto? Hay muchas cosas que se pueden decir de lo que hace el Espíritu Santo. Pero yo quiero que pensemos en esto. El Espíritu Santo, apréndanselo pues, nos hace hijos del Padre. Romanos 8:15. ¿El Espíritu Santo nos hace qué? Hijos del Padre. El Espíritu Santo nos hace discípulos de Jesús. ¿Qué hace? Mateo 28:19. Y nos hace templos vivos del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Vamos a hacer pues alguna reflexión sobre esto. Nos hace hijos de Dios. Lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros después de sanar la lengua, ¿cierto? Es hacernos hijos de Dios, nueva creación. Miren, hermanos, nosotros no nos podemos quedar con cambiecitos pequeños. Hay veces tenemos cambiecitos pequeños. Antes bebía todos los días, ahora solo bebo los domingos, estoy mejorando. No, esos no son los cambios del Espíritu Santo. Antes chismoseaba todos los días, ahora me desquito cada 15. No son los cambios que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es un nacer de nuevo. Es que esa persona es distinta. Es que esa persona está transformada. Es que esa persona no es la misma. ¿A usted le ha pasado algo así con alguien? Que uno lo ve y dice, esta persona no parece la misma. No, sea por mal o por bien. Hay veces porque se metieron en las drogas, por el pecado, por un montón de situaciones. Uno dice, no es el mismo. O hay veces por bien. Uno dice, ¿cómo habla esta persona? ¿Cómo se expresa? Es que como era antes, yo que lo conocí, yo que sabía cómo era él, pero hoy está transformado. El Espíritu Santo nos hace una nueva creación, nueva persona. Romanos 8:15 nos hace exclamar, Abba, Padre. ¿Cómo nos hace exclamar? Aprovechen ahí el postre y hacen, Abba. Más de una que es que Abba. Abba, Padre, Abba.
O sea que ya no somos esclavos de nuestra lengua, ya no somos esclavos de lo que decimos, ya no somos esclavos de nuestra profesión, ya no somos esclavos de nuestro negocio, ya somos hijos de Dios. Por eso decimos Abba. Miren, yo tengo un papá que no fue muy buen papá. Mi papá nos dejó a nosotros estando yo muy pequeño, mis hermanos ya estaban más grandes. Nosotros somos 11 en la casa. Entonces imagínense. Él se empezó a ir de a poquito. Cada vez se iba más. Una vez se fue y venía a los 8 días, después al mes, después a los 6 meses, después al año. Y después mi mamá se cansó, entonces cuando venía nada, entonces ya no volvió. Miren pues el detalle. Él, precisamente cuando uno va abandonando los otros lo van abandonando a uno. Y uno cada vez está más lejos. Y él terminó en una finca por allá muy lejos. Ahora está en una finquita por Puerto Valdivia, a unas 3 horas en mula. Él es distante, él no nos llama, no se interesa, no, lo que les cuento no es un juicio, ¿cierto? Simplemente les cuento una realidad. Si nosotros queremos hablar con él, lo tenemos que llamar. Si lo queremos ver, lo tenemos que visitar nosotros. Bueno, yo he ido a visitarlo, mis hermanos han ido a visitarlo. Una hermana mía fue en estos días, ella tiene un plan de irse a vivir a Chile. Y él le dijo, no se vaya. Si usted se va, ya no la puedo volver a ver casi. Aquí al menos viene de vez en cuando. Porque les da risa. Esa parte da risa. Bueno, lo quería contar muy serio, pues, no sé por qué les dio risa. El caso es que ella le dijo, no, me voy a ir. Bueno, cuando ya él le dijo, pues, como que no se fuera, le terminó con esto, le dijo, es que yo por aquí soy como un huérfano. Mi hermana contándome eso me decía, sin juzgarlo, simplemente dialogábamos, me decía, Jorge, tan interesante, y cuando él nos dejó, no pensó que nos dejaba a nosotros huérfanos. Pero ¿qué ha pasado en mi papá? Aunque él tuvo papá y mamá, siempre fue huérfano. Porque en su casa no tuvo el amor de un padre y de una madre, de verdad. Hasta que nosotros no sanemos nuestra paternidad, no podemos empezar una nueva vida. Por eso el Señor enfatiza tanto en eso, en sanar la historia de nosotros con nuestro Padre. Por eso la primera oración, la principal oración del discípulo, ¿cómo empieza? Padre, ya no eres huérfano. Haz que yo no soy huérfano, Jorge, yo tengo papá y mamá. Te amaron. Te dieron el amor suficiente, de pronto sí, ojalá, pero el que no, lo primero que nos tiene que sanar el Señor es nuestra paternidad. Ya no ser huérfano. Mientras uno siga siendo huérfano, va a seguir buscando el papá en un montón de realidades. Solo cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida y nos sana, o sea, nos hace hijos, o sea, nos hace una nueva creación, o sea, nos da una nueva familia. Solo cuando el Espíritu Santo llega a la casa, llega al hogar, entonces todo se transforma. Mientras tanto vamos a vivir en Babel. Mientras tanto vamos a estar nosotros siempre montados en nuestro orgullo. ¿Montados en qué? Mi profesión, mis estudios. Yo ya hice mi pregrado, ya hice mi posgrado, ya hice mi maestría. Y como sigo con un vacío, tengo que hacer otro estudio, tengo que hacer otra carrera. Y ahí me voy montando, ahí voy haciendo mi Babel. Y esa Babel llega a un punto en el que te destruye. Todos terminaron como desperdigados. No quiere decir que sean malos los estudios, no. Muy bien los estudios, muy bien todo. Pero si usted no ha tenido una experiencia de Pentecostés, eso se la va a convertir en una Babel. Primero, lo que hace el Espíritu Santo es ¿qué? Nos hace hijos. ¿Nos hace exclamar qué? Anímese a decirlo con fuerza. ¿Nos hace exclamar qué? Segundo, nos hace discípulos. Mateo, capítulo 28, versículo 19.
Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos. Hermanos, tengan en cuenta esto. El Señor a nosotros no nos ha mandado a montar empresa. No nos ha mandado a hacer negocios. No nos ha mandado ni siquiera a estudiar carreras. Nos ha mandado a ser discípulos. Solamente tiene sentido tu carrera, tu estudio, si a través de tu carrera y de tu estudio traes discípulos al Señor. Si sos testimonio de Dios, en tu trabajo tiene sentido, si no, no tiene sentido. Para Dios, lo más importante es que seamos sus discípulos, que seamos hijos de Dios y que hagamos que otros sean hijos de Dios. No nos van a preguntar allá al final, hey, vení, ¿cuántas carreras hiciste? ¿Cuánta plata ganaste, Señor? Yo monté esta empresa. Mire mi negocio, Señor, vea. Vea la clientela que yo tengo. Mire, vea, me hacen fila, vea hasta dónde viene la fila, Señor, vea. La fila sí es para seguirlo, sí es para conocerlo. Entonces no hacemos negocios, Jorge, entonces no estudiamos. Sí, pero para ser discípulos. A eso nos ha mandado Jesús. Que usted quiera hacer otra cosa, está muy bien, haga lo que quiera, pero a eso no lo mandó el Señor. A eso no nos mandó el Señor. Si en nuestra familia, si nuestros hijos no son discípulos, no estamos haciendo la función de padres. A eso no nos mandó el Señor. Ah, no, hijo, consiga plata, mi hijo. Honestamente, si puede. Y si no puede, consiga plata, mi hijo. Eso es lo más importante. Nos hace templos vivos del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:12. Miren, uno tendría que preguntarse, mi comportamiento, mi actuar, ¿es como un templo del Espíritu Santo? Yo, mis relaciones, es como el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:7 está la definición de carisma. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. ¿Cómo es? A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Muchachos, nuestro cuerpo, nuestro ser, tiene que estar dispuesto para el bien del otro. Pasa el tiempo, uno se admira, 10 años, 12 años en la escuela, 1, 2 carreras, lo que sea, o no has estudiado lo que sea. ¿Qué provecho está recibiendo la otra gente de mí? De los dones que Dios me dio. ¿Qué provecho tiene la otra gente? De los carismas, de las capacidades que tengo. Jorge, ya me compré la casa y el carro, mira, el Señor me bendijo. Ve, ya vamos de viaje a la Florida, vamos de viaje a Europa. ¿Qué bendición me dio el Señor? Hermano, eso no es una bendición. Bendición es cuando el don, usted lo pone al servicio del otro. Abraham, Génesis, capítulo 12, versículo 1 y siguiente. Te bendeciré y te haré bendición para los demás. La bendición tiene que pasar para mí, para los otros. O si no, no es bendición. Eso lo que te está haciendo es egoísta, Babel. Eso no es Pentecostés. Ah, yo tengo mucha plata. Vea, el Señor me bendijo. Una camioneta, hermano, de la última. Y todos los del grupo de profesionales. Uy, hermano, ¿es qué, parcero? ¿Me va a llevar al metro o qué? Este man es amigo mío. ¿Sí o no? Camioneta chévere, ¿sí o no? Ay, qué apartamento, qué belleza, tú sí eres bendecido. ¿Bendecida? La Madre Teresa de Calcuta. Mírenla a ver. Mujeres, ¿ustedes saben cuál ha sido la mujer más fotografiada de la historia? Madre Teresa. ¿Cuántas modelos quisieran ser las más fotografiadas? Arrugadita, bajita y viejita, la más fotografiada. La mujer del siglo. Oiga, no la mujer del año, no la mujer del mes como en las páginas web, no. La mujer del siglo, la Madre Teresa. Pregúntele cuánto se guardó para ella en la vida. ¿Cuántos carros? ¿Cuántas camionetas? Ella decía, no vine a tener éxito, vine a ser obediente. Vine a ser obediente. ¿Cuál es el afán nuestro? Tener éxito. Babel, que me vean, yo soy el médico tal. ¿Sí o no? Yo soy el psicólogo tal. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas realmente se benefician de mi carrera? ¿Cuántas personas atiendo no por la plata, sino por un servicio? Hermanos, estos son cosas muy interesantes, pues ya por aquí me mostraron el reloj.
Pidámosle al Señor pues que nos dé su Espíritu Santo, que seamos capaces de ser, 1, que nos sane el Señor, ¿qué? Díganlo durito, para eso tienen lengua todos. ¿Que nos sane qué? La lengua. 2, que seamos hijos, discípulos y templos vivos del Espíritu Santo. Oiga, algo que también toca y que tiene que tocar el Espíritu Santo cuando llega es el bolsillo. Si uno sigue siendo el mismo amarrado, no ha pasado el Pentecostés. Palabra, ¿sabe de quién? Del Papa Francisco. Lo primero que toca el Pentecostés es el bolsillo. La capacidad de compartir, la capacidad de dar, la capacidad de darle a los otros, la capacidad de dar para la iglesia, para la construcción o para continuar llevando el reino de Dios. Yo los invito para que nos pongamos de pie y vamos a pedirle al Señor pues que venga con su Espíritu Santo, que haga un nuevo Pentecostés en nosotros, que sane nuestra lengua, que sane nuestras palabras, que nos dé la gracia de compartir, que nos dé la gracia de ayudar, que nos dé la gracia de ser hijos de Dios, nueva criatura, que nos dé la gracia el Señor de ser sus discípulos, seguidores del Señor, que comprendamos en nuestro corazón que no hemos sido llamados a ser plata o a ser muy estudiados, como diría San Pablo. Yo vengo no con sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Después de hablar en el Areópago y de tener los mejores textos, las mejores expresiones de los sabios de la época, le dicen: oíste, hombre, de eso te escucharemos otro día, cuando él empieza a hablar de la resurrección. Y a partir de ahí él entiende que el discurso no es con términos humanos, es en la gracia de Dios, es en el Espíritu de Dios, es en el Espíritu de Dios que nosotros vamos a experimentarnos hijos amados, ya no huérfanos, ya no esclavos, ya no a la deriva, sino construyendo un nuevo proceso, cambiando de vida. Algo que nos tiene que regalar el Espíritu es el crecer en la experiencia de Dios. Pensemos nosotros 2, 3 años en la escuela, 10 años, que tanto hemos crecido. Tenemos que estar como el niño pequeño, hambriento, sediento de la palabra, sediento de la Eucaristía, sediento de la oración. Síntomas de que ha llegado Pentecostés, síntomas de que hemos nacido de nuevo, sedientos de compartir, sedientos de tocarnos el bolsillo, que nos arda el corazón ante la necesidad de los otros, ante la necesidad de la iglesia, que nos arda el corazón ante el hecho de saber que el Señor me ha dado la gracia de estudiar 1, 2 o 3 carreras, y hay unos hermanos que no han podido estudiar, hay unos hermanos que son pobres, hay unos hermanos que necesitan mi consejo, que necesitan mi conocimiento, y que yo lo tengo que poner al servicio de ellos. No en Babel, no por plata, en Pentecostés, por amor, donde todos tenemos un mismo espíritu, un mismo lenguaje, una misma palabra. Digamos juntos: ven, ven Espíritu Santo de Dios, ven y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo de Dios y renueva nuestros corazones, para que desde nuestro corazón hablen nuestros labios con palabras nuevas, con expresiones nuevas, con expresiones que edifiquen, con bendición, bien decir. Yo te pido, Señor, que derrames tu espíritu, como lo decía el profeta Joel. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, como decía el profeta Jeremías 31:31. En aquellos días yo derramaré mi espíritu. Hoy, Señor, te clamamos para que derrames tu espíritu. Y dice el profeta que yo perdonaré sus pecados. De su pecado no volverá a acordarse el Señor. De nuestro pecado no se volverá a acordar. Yo haré que ellos sean mi pueblo y yo seré su Dios. Que ellos sean mis hijos. Digámosle pues: Padre del cielo. Vamos a repetir: Padre del cielo. Padre del cielo. Regálanos hoy la experiencia de hijos amados. Regálanos hoy
Regálanos la experiencia de ser tus discípulos, de seguirte, Señor, de poner nuestros pasos en tus huellas. Regálanos la gracia de ser templos vivos de tu Espíritu, Señor. Regálanos, Señor, la gracia de alejarnos de esa situación de pecado, de ese arrocito en bajo que tenemos por allá, de esa relación que nos destruye, de esas situaciones egoístas que no nos permiten ser felices. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Jesús. Ven, Yeshua. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Jesús. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame,